Hola, muy buenas. Aquí estamos en otro episodio más de Filosofía Caduca. Filosofía Caduca ya desde la calma. Esta vez toca Tomás de Aquino, mejor dicho, Santo Tomás de Aquino. No le quitemos títulos. ¿Y de dónde era Santo Tomás? De, De aquí, no. de aquí no era de Hispania. No, parece que Este no. chiste jamás le ha hecho gracia Eh, a nadie. Es verdad. No, no es bueno, no es buen chiste, no es buen chiste. No, aunque lo sigamos intentando, no. Pero bueno, si te hace ilusión saberlo, nació en Italia, en el castillo de Rocaseca, al lado Ostras. de Rocacasterly. El segundo toque de humor del programa. Y cuentan que de una familia rica, con lo cual cuando dijo que se quería convertir a la orden de los dominicos, que es así muy de voto de pobreza, pues no les hizo mucha gracia, incluso lo querían encerrar en una torre, en plan Rapunzel, Ujú. pero que al final se escapó, o sea, y entró tal, bueno, era una persona muy, se ve que incluso como que le ofrecieron dinero y cosas así, pero que él, que a estudiar a Platón y a Aristóteles y a San Agustín. Digno de admiración, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Para qué salir por ahí cuando puedes quedarte en casa leyendo a esta gente? Desde luego, sobre todo Santo Tomás y su suma teológica. Exacto. Santo Tomás es famoso por la Suma contra Gentiles, que es un libro que tiene el nobilísimo objetivo de convencer a la gente de que el cristianismo es la mejor de las religiones, Ujú. no tanto a los ateos como a los creyentes de otras cosas, Sí, y la Suma Teológica en el que está todo. Y luego, sobre todo, tiene comentarios a los textos, porque al final la escolástica, la filosofía de escuela, iba de eso, de comentar a los clásicos. Y sus libros fueron utilizados como manuales durante mucho tiempo, manuales de clase. sí, sí, ¿Te sí, sí. imaginas a los jóvenes dominicos entrando a la biblioteca diciendo, ¿te has leído el Tomás de Aquino? ¿Has hecho los ejercicios de la 46? Como si fuera el workbook, Sí, ¿sabes? claro. Un poco es muy interesante sobre esto, como en la escolástica, dentro de la educación que se recibía para poder, dentro de la universidad, de la Universitas, Sí, una cosa que tenían que realizar, como el TFG, ¿no? Como el TFG actualmente, una cosa que tenían que realizar todo es un comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, que hostia, era, qué bueno, que no era sabía. un teólogo de la época del 1100. Sí, Entonces, dentro de, por ejemplo, de muchos autores, de Scotto, entre otros, una de sus obras sí, más famosas son sus comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo. En qué el, bueno. en el caso de Santo Tomás, esas obras que también las realizó no son las más famosas, sino la Suma Teológica, Ya. que la escribió después. Es un texto ya de hecho es un texto que escribió en sus, si no me equivoco, ya en sus últimos años de vida. Murió joven también, hay que Sí, tenerlo presente. en un viaje, ¿no? Sí, eso dicen, que murió así de viaje, tal. También estaba muy gordico, yo no sé si eso influyó, Mm, no se sabe. mm, Cuentan que tuvieron que hacerle una mesa especial y todo, o sea que figúrate. sí. En plan, una mesa especial con la parte de delante recortada en forma de círculo para que llegase, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. De Que eso es hecho, una cosa que yo ujú. nunca he visto. De hecho, no sé Sí, si, dime, dime. no sé si es porro, pero en plan, ¿no acabó el propio año en el que se murió de escribirlas? En plan, hizo un viaje para ir a, no me acuerdo si a la Sorbona o a Roma, para presentar sus obras y se murió en el viaje, en la Suma Teológica, o algo así. Igual me lo he inventado, ¿eh? No, a mí me suena esa misma historia. Mm. Pero vamos, todas estas cosas, como diría Copleston, ni añaden ni mejoran la obra de Tomás de Aquino. Ah, no, mira, fue en el viaje de la invitación del Papa Gregorio X para asistir al Concilio de León II. Y le dio un... Un
Un jamacuco. Por el camino iré ahí en el burro y... Mm. Sí, En sí. fin, la Edad Media. Qué bonita. Estamos hablando del siglo XIII después de Cristo. Es que eso, Sí, figúrate. dentro de la escolástica, un poco también por presentar un poco la idea de escolástica, dejar claro Ujú. que forma parte, o bueno, la institución principal de la que surge la escolástica, eh, porque existe una primera escolástica que está formada por los santos padres de la Iglesia, que Ya, la son llamada patrística. la patrística, que es romana, dentro de la cual está San Agustín como de hecho, el único autor un poco interesante, o muy interesante, hasta cierto Sí, punto. sí, sí, Porque sí. luego está otro que, si no me equivoco, no que nació en Egipto, en el Egipto romano, en lo que actualmente es Egipto, que no me acuerdo del nombre, pero bueno, sin más, que no es muy famoso, pero que era uno de estos patrísticos y lo que hizo fue cortarse los testículos para evitar pecar o cosas así, ¿no? Hostia, pero eso es trampa. Eso Sí, no vale. no me acuerdo, pero era este tipo de gente, ¿no? Eran como la patrística. No fue muy considerada. San Agustín es por su obra Confesiones, que es una de las grandes obras de la historia de la filosofía, Sí, pues claro. pasó a la historia. Luego hubo una época que fue la época de Carlomagno, perdón, de Carlomagno, sí, efectivamente, de Carlomagno, en la que de la que no quedan apenas textos, pero hay que tener en cuenta que Carlomagno tú durante 100 años prácticamente y sus sucesores, Pipino el Breve y luego el imperio, los tres imperios que dio a sus hijos, en los que se dividió el imperio de Carlomagno. Sí, em, Fue una época de la que apenas quedan autores, pero que sí que se puede encontrar que hubo filosofías muy importantes o que hubo filosofía que aún no está salvada. Una de ellas fue Juan Escoto Erígena, o Eriúgena, dependiendo de cómo se dice, que es un filósofo del Renacimiento carolingio, que es este periodo que dura poco, en el que se supone que, además de un cambio artístico, una vuelta al, a lo griego, de alguna manera, aunque es muy interesante analizarlo eso. Sobre eso tiene Panofsky un tratado muy interesante sobre la imaginería en 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 la época del Imperio Carolingio, em, que ahora os voy a decir, porque esta es más o menos interesante. Em, bueno, tiene la famosa arquitectura gótica y pensamiento escolástico, en el que analizando el pensamiento escolástico, analiza el pensamiento escolástico a través de la arquitectura, que es bastante interesante. mm, Y el que yo quería decir es en estudios sobre iconología. En estudios sobre iconología tiene un apartado bastante interesante dedicado a el análisis de la iconología en- del Imperio Carolingio, lo que queda del Imperio porque quedó muy poco, sus restos fueron destruidos. De hecho, Agristán, que era la capital del Imperio Carolingio, desapareció y no queda absolutamente nada. Bueno, actualmente hay una ciudad, hay un pequeño pueblo edificado sobre ella, pero de los restos no se ha encontrado ni se ha dado prueba más que de pequeñas cosas. Entonces, como que es un periodo que se le presupone en el caso de Panofsky, un acercamiento a lo griego, pero que en el texto de Scott y Oriúgena, que es sobre la naturaleza, si no me equivoco, sobre la división de la naturaleza, que me leí yo, pues no se puede, evidentemente. evidentemente, es una obra muy interesante. Parece que estás leyendo a un Aristóteles un poco fumado. Yo la recomiendo leer, ¿eh? O al menos leerla por encima. Además, como que ya empieza a tomar este tipo de escritura un poco siguiendo la lógica aristotélica, y distribuye los enunciados de una manera de argumentación, ¿no? Como haciendo una argumentación, punto uno, punto 2, punto 3, ¿no? Como si ya estuviésemos en los hipervínculos de Spinoza, que nos Sí, presentó Iván. sí, sí, sí. Pero bueno, hablando sobre unos temas igual
un poco alejados de lo que es la metafísica que luego va a manejar Santo Tomás o que manejaba Aristóteles, ¿no? Es un poco extraño en el momento. Se supone que los mayores parecidos están con los neoplatónicos, en el caso de Juan Escoto, Eriugena y esta gente. Y en sí el Imperio Carolingio, ¿no? A lo que se acercan más es a los neoplatónicos. Que luego, de hecho, volverán con el Renacimiento italiano. Así que en verdad se puede entender un poco la guía, ¿no? Pues de Platón al Carlomagno y luego en el Renacimiento. Mientras que hay otra vía que es la de la patrística que nos conduce luego a Santo Tomás. De todas formas, no olvidemos que San Anselmo, San Anselmo, soy imbécil, que San Agustín era bastante platónico. Sí, sí, no, de hecho San Agustín leyó Platón. También Que fuera... en esa época no se podía ser aristotélico, ¿eh? No, claro, era bastante complicado teniendo en cuenta que no estaban los textos. Efectivamente, por eso. Era Pues un poco pues lo que había, sí, sí. Escoter Eugenas ya tuvo acceso, bueno, no tuvo acceso a los textos de Aristóteles, pero sí que hace una relectura interesante de Platón y de la patrística. Está continuamente hablando, haciendo comentarios de la patrística. Hacer comentarios que, como hemos dicho, o como queda claro, es la parte de la esencia de la escolástica después de Carlomagno. Como Desde tiene que ser. desde el 900 hasta el 1400, hasta Guillermo de Ockham, prácticamente lo que hace la escolástica y lo que hacen las universidades es comentar los textos. No solo la Biblia, sino todo texto en el que se diese de alguna manera lo que llama, y esta es una división de Santo Tomás muy interesante, la verdad, la verdad natural, que es distinta de la verdad revelada. Qué bonito, ¿eh? Sí, 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 a tope con eso. Esto yo creo que es uno de los conceptos más interesantes y yo creo que con los que se puede entrar. La verdad Sin natural duda. no está escrita en la Biblia. La verdad natural no es la que nos dio Dios. La verdad natural es la que podemos nosotros, a través de la investigación filosófica de aquello que nos dio Dios, a través de los sentidos, en el caso de Santo Tomás, que no son exactamente los sentidos, ¿no? Sería ridículo llamar a Santo Tomás un empirista puro, ¿no? No, no es un empirista puro, no es Hume, sino a través de las ideas de la naturaleza, vamos a utilizarlo así, pues esa verdad que se puede discutir entre teólogos es la verdad natural. ¿La verdad revelada es más importante? Sí, nadie lo niega. Con la verdad revelada se basa en la fe. Y todos nosotros debemos tenerla y tenemos acceso a ella y sería de tontos no darla por válida. Pero aquellas cosas en las que la verdad revelada puede entrar en contradicción, que no, puede medio parecer que entra en contradicción, hay que hablar siempre así, ¿no? Aquellos momentos en los que la verdad revelada tenga algo que no dice. En ese momento tiene que entrar lo que hace el ser humano, la escolástica, la filosofía, o la ciencia, mejor dicho, a hablarnos sobre la ciencia entendida en el sentido clásico, no en el sentido actual. Tiene que entrar a liberarnos esa idea, a ayudarnos a comprender mejor qué es lo que está detrás. Por eso existirá una teología revelada, que es la de los curas, en las iglesias que predican la palabra de Dios, y una teología de las universidades, que es la teología natural, en la que se comenta, se profundiza en aquellas cosas que no están o que no nos dio de primeras Dios mediante las Sagradas Escrituras y mediante su testimonio. Yo creo que este concepto es bastante interesante y que ya crea un espacio para la ciencia. En el fondo la división fe-razón ya está aquí de una manera más o menos clara, ¿no? No sé qué opinas. Completamente de acuerdo. O sea, y además está, luego lo veremos a lo mejor más en detalle, pero todo eso de las verdades naturales y las verdades reveladas, porque no se pueden contradecir,
es muy interesante porque ayuda mucho a separar la propia... o sea, está muy bien que haya una parte de Tomás de Aquino que se pueda separar de la teología. Sí, 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 sí. Por decirlo así. Y además se ve que no es un autor completamente... O sea, que ya es como que está un poco más abierto el camino, tal, y eso es bueno. Pero es que es también muy interesante o sea, lo de... Vale, no se puede contradecir, las verdades no se pueden contradecir con las Sagradas Escrituras. Sí. Pero allí donde no tiene nunca que alcanzar a las verdades sobrenaturales, la verdad revelada, en realidad se puede decir prácticamente cualquier cosa. En ese sentido, crea un Claro, claro. espacio para la ciencia, Ah, ¿no? Por ejemplo, sobre la legislación internacional del carbón, claro. no va a contradecir nunca Bueno, jamás. pero incluso sobre temas más relacionados con Dios, ¿no? Se pone el ejemplo, por ejemplo, de si Dios es eterno. Bueno, si Dios es eterno, si Dios es infinito y eterno, o si Dios es finito, finito pero eterno, ¿no? O hay como varias discusiones dentro de la Iglesia que no están claras dentro de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dentro sobre la propia figura de Dios. Obviamente Ya, sobre los asuntos humanos, pero también hay temas que relacionan a Dios que no mm, se pueden cerrar en la verdad revelada. ya. Luego también lo de, por acabar una Sí, cosa antes, lo de la verdad, lo de, o sea, la filosofía de Tomás de Aquino es en muchos sentidos muy cómoda porque es muy natural, precisamente, nunca mejor dicho, en la ética, en la política. Es como que las cosas fluyen con las tendencias naturales. Tenemos una serie de tendencias naturales que se derivan en deberes morales. Las buenas, claro. Entonces, sí, bueno, pues eso, que es una filosofía que lejos de dejar de lado las pulsiones y demás, pues no, pues tiene en cuenta también que lo natural también es bueno. Un Deus sive natura muy moderado. desde luego, desde luego. Esto quería decir. Y antes de acabar con el tema de la escolástica, decir que se opone de alguna manera a esta escolástica, llamémosla así, voy a ser un poco malo, esta escolástica católica del Ujú. sur de Europa, de los chats del sur de Europa, se opone a los al maestro, al misticismo, bueno, que también de hecho forma parte de la historia de España, ¿no? El misticismo, pero voy a poner como representante máximo al maestro Eckhart, uno de los Sí. filósofos favoritos de Heidegger. De Bueno, Wittgenstein. filósofo, Bueno, de Heidegger, de Heidegger. y de Wittgenstein Ah, también, de ¿no? Wittgenstein también el maestro No lo sé, Eckhart. no lo sé. Quizá me lo he inventado. Da igual, Bueno, vale, sí, de puede Heidegger. ser un poco curioso, ¿no? Sí. Que representaba el pensamiento místico y que no creía que la razón importase lo más mínimo, sino que mediante la experimentación de Dios, a través de visiones o a través de cualquier clase de, pues, de la poesía, de hecho escribía poesía, de tal, se alcanzaba el sagrado de verdad y no a través de las discusiones escolásticas. ¿Cómo es eso posible, verdad? Qué poca vergüenza. Buah, ¿cómo es eso posible? Pues, ¿Usted pinta cuadros? voy a leer un fragmento de la poesía del maestro Eckhart, de la Vale. poesía llamada El grano de mostaza. El camino te conduce a un maravilloso desierto, a lo ancho y largo, sin límite se extiende, el desierto no tiene ni lugar ni tiempo, de su modo tan solo él sabe. Repite, repite. El camino te conduce a un maravilloso desierto, a lo ancho y largo, sin límite se extiende, el desierto no tiene ni lugar ni tiempo, de su modo tan solo él sabe. Mm, Si quieres ¿Y lo qué leo en quiere decir? alemán. ¿Qué quiere decir? Léelo en alemán, va, sí, estará guapo. Der Weg die Streit in eine Wüste wunderlich, die breit die Wied und metzig Lied. Die Wüste hat
noch sitzt noch statt, ich wisse die, ist sonderlich. Qué guay. ¿Qué dirías que quiere decir con esto? Que el El, desierto no tiene el, límites. el grano de mostaza, ¿no? El título lo deja claro. No lo ¿Te has sé, no alcanzado lo la sé. verdad divina? Yo sí. Yo, desde luego. No. Mm. Vale, sí, en fin. Y otra cosa más, sin más, su idea sobre el origen del mundo, un comentario que hace al libro del Génesis. Además, estos autores trataban mucho más con la Biblia, los místicos, que los escolásticos. Porque los místicos creían que simplemente a través de la lectura Mm. podías alcanzar un nuevo conocimiento. Todo estaba en la verdad revelada. Lo que pasa es que no se había revelado lo suficiente, ¿no? Por Por decirlo así. cierto, antes de que Sí. continuemos siendo así un poco críticos con el pobre Eckhart, Ah, no. o como se diga, porque es No, alemán, ¿no? críticos no. Yo lo estoy explicando. Vale, vale, perdona. Es mi actitud entonces, la tóxica. Yo quería decir que, bueno, Tomás de Aquino, si bien representa todo lo duro de la escolástica y así lo más, eso, académico y tal, y más, podríamos decir que se pretende racionalista, porque lo es. Sí que es verdad que luego tenía sus éxtasis, sí que era un autor así como muy... O sea, también el sentimiento también estaba por allí, ¿eh? Que luego Claro. también... A él también le hablaba a Dios y tuvo una revelación y dejó de escribir sobre escolástica, de hecho, cuando tuvo una revelación y cosas así. ¿De acuerdo? O sea que esto también... Pero lo guay es el papel, que no es el papel es lo importante. Bueno, continúa con Eckhart. Nada, nada. Simplemente hacer un comentario, una cita sobre cómo entiende él el origen del mundo. No se puede admitir para ver cómo escribe, ¿no? ¿En qué se va a diferenciar de Santo Tomás? No se puede admitir que Dios está ahí esperando, no se sabe qué ser que tendría que venir a crear el mundo. En el mismo instante en el que Dios existió y generó al Hijo, Dios coeterno y coesencial en todas las cosas, creó también el mundo. Lo que está hablando es que lo que está diciendo de hecho es que Dios no es eterno. En este Bueno, bueno, enunciado. bueno, bueno, bueno. ¿No? Bueno, no sé, no, parece claro, ¿no? No se puede admitir que Dios estaba ahí. Dios está en el momento en el que... en el- bueno, no lo sé, no sé. Como que lo que está diciendo es que Dios no existe antes de crear el mundo, ¿no? Simplemente. Nada, nada. A la hoguera. ¿Por qué? Tú... Eso es herejía. Sí, a ver, le acusaron de cosas, ¿no? Ya Ciertamente me imagino. le acusaron de cosas. Bueno, pues ahora ya podemos pasar a Santo Tomás. Yo creo que la escolástica ya está más o menos marcada. Bien, genial. Pues a ver, tampoco vamos a ser aquí muy esto, porque es muy curioso el caso de Tomás de Aquino dentro de lo que es la historia de la filosofía, me parece a mí, porque si bien hay autores como Hegel que están olvidados y admitimos alegremente que están olvidados y no pasa nada, hay autores como Tomás de Aquino que están olvidados también en la práctica, pero en la teoría nos aferramos y nos gusta pensar que no, que todavía hablamos de él, que todavía está en boga, cuando ni siquiera aparece en selectividad ya, aunque cuando yo la estudié sí que podía llegar a caer, aunque nunca sucedía. Pero eso, que me parece un caso muy particular de autor que pareciera que, pero en realidad ya nadie le interesa demasiado, que es muy curioso. Claro, es mucho más fácil y agradable leer a Descartes que a gente como esta. Pero bueno, es interesante, de todas formas, todo lo de la ley natural y demás está muy bien. Pues nada, a ver, ¿qué decir de Tomás de Aquino? Pues yo creo que para empezar es importante comentar acerca de su relación con Aristóteles, ¿no? Como se sabe, pues bueno, los textos de Aristóteles llegan más bien vía mundo islámico y tal, ¿no es así, Jorge? ¿Y Efectivamente, qué? efectivamente, ¿no? A través de Averroes y Avicena y llegan a San Alberto Magno. Ahí está. Que San Alberto Magno será maestro directo, en plan se conocieron y bueno, fue su maestro y viajaron juntos y de hecho fue él quien le recomendó y tal. Su protector, que por cierto era un buen botánico. Eh, Y también le, reconocido teólogo, también tiene obras sobre teología. sí, 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 por eso es santo, sí. Sí.
San Alberto Magno. Pues a través de él llega Tomás de Aquino así poco a poco a conocer las leyes, los textos de Aristóteles. Muy arriesgado hablar de Aristóteles como si fuese útil y no, o sea, como si fuese herejía hablar de alguien como Aristóteles. O sea que se la jugó un poco porque a esta gente a la mínima, ya sabes. Sí. Pero no, le salió bien la jugada porque resulta que Aristóteles, pues bueno, qué decir, ¿verdad? Cuando alguien habla con la verdad en la mano, ¿cómo se le va a increpar? Anda que no hizo daño luego. Aristóteles, que no aceptaba ninguna de las verdades propuestas por Galileo acerca del movimiento de los astros y tal. Y de la física, sobre todo. Pero bueno, lo rescata Tomás de Aquino y empieza, claro, es que lo del primer motor inmóvil increado que es acto puro, eso para cualquier religión es un caramelito. O sea, ¿sí o no? Hombre, la verdad que bastante. Eso viene, incluso podríamos pensar en Aristóteles como el inventor de las religiones en este plan. O sea, no, eso es una burrada. Pero que influyó mucho, sí. Y claro, ese se separa un poco pues, de autores más platónicos, como son Agustín de Hipona y tal, y ya pues empieza su pensamiento más particular, que consiste precisamente en la síntesis. Por cierto, el tema de la oposición se llama la síntesis escolástica de Santo Tomás de Aquino, como hilamos, en filosofía caduca. Sí. Pues eso, ya a partir de juntar las dos cositas, pues empiezan a surgir ideas nuevas que son las suyas propias, que serán siempre una mezcla de varias, pero ya tiene el propio juntarlo, ya tiene su... Hay que trabajarlo, es un camino que diría que hay, de la razón que hay que recorrer. Pues, claro, de aquí derivarían las 5 vías de Tomás de Aquino, que es lo que siempre se explica y que ahora comentaremos rápidamente. Y también, pues, todas sus tesis acerca de la política, la ética, que siempre van juntas, la antropología, por supuesto, y la metafísica. Baste decir de momento que, lógicamente, pues tiene que existir un ser necesario y los demás seres son contingentes. ¿Por qué? Porque todo lo que existe es causa de algo, menos la regresión al infinito, que llegamos a Dios, que es el único que existe por sí mismo y tal. Estas cosas. Como ves, es un argumento radicalmente opuesto al de, por ejemplo, el de San Anselmo de Canterbury de la idea perfecta que deriva en existencia. Un argumento mucho más platónico. Ya, desde luego. Si nos fijamos. Esto es mucho más empírico, no, pero podríamos decir, de hecho, antes has comentado lo del empirismo, Tomás de Aquino es curiosamente empírico, bastante cercano en muchos puntos a Hume, precisamente. Todo empieza en los sentidos, toda verdad deriva de los sentidos, pero luego hay verdades que vienen de la abstracción. La verdad, o sea, la existencia de Dios no es evidente por sí misma, sino que hay que demostrarla y analizarla racionalmente no es una tarea vana. O sea, son cosas muy curiosas. No hay que ir hasta Hume para encontrarse estas perlitas. Sí. Esto es, amigos, la razón abriéndose paso poco a poco. Ostras. Duras declaraciones. Muy duro, muy duro. Bueno, pues como uno se puede imaginar, Dios es acto puro, ¿de acuerdo? Dios es el primer motor inmóvil. Eso yo creo que, vamos, nos lo podíamos imaginar rápidamente. Y todo lo demás, pues son actos y potencias y las cosas se van actualizando y eso es el movimiento. Eso exactamente igual que en Aristóteles. Fácil, ¿no? De momento sí. Critica Tomás de Aquino el argumento ontológico de San Agustín. Dice que efectivamente no se puede derivar una cosa de la otra y por eso precisamente hay que demostrar a Dios. Y aquí serían las 5 vías, que si nos las quieres contar, Jorge. Pues las 5 vías. A ver, tenemos 5 vías. ¿Por qué? Porque solo hemos encontrado 5 argumentos basados en los sentidos, que son los que quiere Santo Tomás, o que más que basados en los sentidos, que tengan conexión con el mundo.
Eso es lo importante. Eh, que nos hablen de la existencia de Dios. 5. Para recordarlos. Argumento del primer motor inmóvil. Bueno, vamos a llamarlos 5 vías, ¿no? Si las llamamos 5 vías, pues vamos a decir la vía del movimiento, la vía de la causalidad, la vía de la contingencia, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. Voy a Muy bien. leer, ¿vale? Voy a leerlas y luego las analizamos. Vale. Primera vía, vía del movimiento. En este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen un ser más omnipotente del cual tenemos por nombre Dios. Sin más, ¿qué es lo que está diciendo? Pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que, Sí, es evidente, no te preocupes. vale, ya que todo tiene que ser movido porque tiene que haber un primer motor, no puede haber una cadena infinita en la que no haya una primera causa que sea causa de todas las demás, ¿no? En, Eso es. en este caso, del movimiento, ¿vale? El sistema de la cadena infinita lo vamos a seguir manteniendo. El de la causalidad. En el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. Tú no puedes ser causa de ti mismo, ¿vale? Pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. El mismo argumento de la cadena infinita de causas, pero en este caso no de causas, pero en este caso respecto a la causalidad eficiente, respecto, podríamos haberlo dicho, al motivo o al, no al motivo, sino al quién te creó, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. O el motivo, sí, el motivo por el que fuiste creado. Argumento de la vía de la contingencia. Encontramos en las cosas pueden existir o no existir. Pueden ser producidas o destruidas. Y consecuentemente es posible que existan o no existan. El mismo orden de causas, ¿no? Este tiene que ver con la existencia, ¿no? Si nada puede existir, es imposible que algo empezara a existir de la nada. En consecuencia, nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son posibilidad, sino que es preciso que haya algún ser necesario. No todos somos contingentes, porque si fuésemos todos contingentes, no podríamos causarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, es necesario que haya un ser necesario en el que, pues ya está, a través del cual se fuésemos eficientes o que tuviésemos todos como causa eficiente, ¿no? Por decirlo así. Este es Dios. El de la perfección, lo mismo, ¿no? Aunque este es un poco distinto, este es más interesante. Nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Hay por algo, hay algo, por Mm. tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble, y en consecuencia es el máximo ser. Pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como se dice en el segundo de la metafísica de Aristóteles, en el libro segundo de la metafísica de Aristóteles. Como quiera que cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así, el fuego es el máximo calor perdón, así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección, le llamamos Dios. Es muy interesante. ¿Por qué dice? Está hablando de calor, no está hablando de adjetivos. Pero para adjetivos es el calor. ¿Para qué adjetivos es Dios el máximo representante? Para Santo Tomás. Perfección. Perfección, existencia, porque existencia para Aristóteles, perdón, para Santo Tomás es un universal. Está existencia, está perfección, ¿y Mm. cuál otro? ¿Ha dicho? Eh, Aquí un retornito a Platón, ¿eh?
¿Cuál es la idea más Inmutable. importante en Platón? O una Ah, de las más. La idea de bien. muy bien. Para Eso, Aristóteles, la bondad máxima se encuentra representada en Dios. por supuesto. En la contemplación de este es la felicidad. Ujú, efectivamente. Y la última es la vía de la finalidad, que esta es un poco menos interesante. Eh, es simplemente vemos que las cosas que no tienen conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin. Entonces, según él, esto se puede observar o se puede comprobar observando como siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Se podría hablar de las hormigas, no lo sé. De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas no tienen conocimiento, no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como flecha por el arquero. Por lo tanto, qué bonito eso de como la Un flecha por el arquero. clásico, sí, sí. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Me quiere sonar que Descartes dice eso también de la flecha y, Claro, y claro. el arquero. Pues copiadito. Copiar y pegar. Mm, muy bien, pues estas son las 5 vías, ¿no? Sí, hasta aquí. Genial. Pues nada, dicho esto, podemos hacer brevemente la antropología, la ética y la política, ¿vale? Brevemente. Ostras. Ya. Nos hemos puesto un poco selectividad, ¿eh? Es Ya. verdad. También podemos no hacerlo, acabar aquí el podcast. Nah, se puede hablar un poquito. La política es interesante. La política está bien, sí. La antropología nos la podríamos saltar. Basta Sí, decir que sí. la antropología... Eh, Pues, eh, pues fuera. es el que dice, ¿no? A ver si no me fuma un porro. Es el que dice que el motivo principal tiene que, bueno, que nuestra vida principalmente tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Y tiene una serie de argumentos así antropológicos. Sí, que también tienen que ver con la ética. Mm. Bueno, Que... es un joven... No, no es un joven, no, no. Es No, un... no. Pero, claro, es peculiar, es un autor peculiar. Explícanoslo un poquito. Nada, os voy a contar simplemente que es igual que Aristóteles, ¿vale? Ah, vale, vale. Tiene la teoría arimórfica, es la que explica la unión entre alma y cuerpo, que es Ujú, fundamental siempre. perfecto. Y luego, bueno, esto es gracioso, así como el alma y el cuerpo, igual que en Aristóteles, no es que una cosa esté en contra de la otra, como si en San Agustín, sino que trabajan juntos. Para Tomás de Aquino no es un castigo el cuerpo, sino que bueno, pues ayuda al alma a realizarse. Pero hay inmortalidad porque cuando muere el hombre, como el alma del ser humano parece que más o menos funciona independientemente del cuerpo en algunas cosas, pues sí que es inmortal. Pero la de los animales no, porque los animales dependen completamente de su cuerpo Normal. para funcionar. Entonces el alma de los animales, mira qué casualidad, sí que se corrompe cuando... Sí que es buenísimo, sí que se corrompe cuando muere el cuerpo, pero la de los humanos no, la de los humanos va al cielo. Ujú. Así como dato curioso. Y también la divide en vegetativa, sensitiva y racional, como en Aristóteles. ¿Sabes? Ujú. Vale, vale. Completamente. Sí, es curioso. Luego habla un poco del conocimiento, pero ya lo hemos comentado antes, lo de que todo el conocimiento empieza en los objetos, ¿vale? De allí va la imaginación, el entendimiento agente que abstrae las ideas y el pasivo que saca conceptos, ¿de acuerdo? Como una empacadora, pues igual. La ética. Aquí, esto es muy bonito porque aquí mete lo de la ley natural, ¿vale? A mí esta parte me parece muy interesante porque la tendencia a... O sea, la ética tiene que basarse en las tendencias naturales de las cosas. No es pecado ni nada así, sino que la ética se tiene que basar precisamente en la verdad natural, Vale. revelada en en el propio comportamiento de las cosas. Por ejemplo, nadie se quiere morir, por eso es un deber moral conservar la vida. Ujú. Vale. Eh, queremos tener hijos, por eso es un deber educarles. Vale. Queremos conocer y por eso hay que investigar y tal, ¿de acuerdo? Y no son cosas malas, sino que es lo natural. Ya si quieres saber los porqués, pues ya hay que ir a la teología y estudiar y en la Universidad de Salamanca. Pero eso.
Eh, yo diría que eso es lo más bonito, así que tiene, porque claro, luego ya. La política, ¿te animas a comentar algo tú de la política? Yo simplemente decir que, bueno, que era de la Orden Dominica, Ujú. además de su, por la propia pertenencia a la Orden Dominica, pues tenía unos planteamientos, bueno, los dominicos son el perro del Papa, ¿no? Como se dice fielmente. Hay una... tie- Así eran llamados en esa época. Pero además de eso, y además de los planteamientos que tienen que ver con la pobreza que predicaban los dominicos, en ese momento la orden dominica estaba, en el momento en el que vivió él, estaba convirtiendo a distintas facciones heterodoxas pues de lo que actualmente sería Bulgaria, Rumanía, Ucrania, ¿vale? Mm, Entonces, tiene una frase sobre la herejía en Suma Teológica. ¿Qué voy a decir? Suma Teológica, en la parte 2, cuestión 11, artículo 3, ¿vale? En sí, los herejes hay que considerar dos aspectos, uno por parte de ellos, otro por parte de la Iglesia. Por parte de ellos hay en realidad pecado por el que merecieron no solamente la separación de la Iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte, ¿eh? Merecieron la exclusión del mundo con la muerte, vale. En muy bien, muy realidad bien. es mucho más grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar moneda con que se sustenta la vida temporal. Es más grave la herejía que la falsificación de moneda. Por eso, si quienes falsifican moneda u otro tipo de malhechores justamente son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares, es decir, por la ley secular, con Sí, la mayor, sociedad inicial. efectivamente, con mayor razón los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Más claro el Pues muy agua, bien. ¿no? Más claro el agua. No creo que nadie, o sea, en la época yo pienso que era el pensamiento. Hombre, sí. No, pero había gente que desplazaba. De hecho, luego lo veremos. em, eh, Bartolomé de las Casas y, bueno, en la conquista de América, o llamémoslo como queramos, hispano, de la hispanoesfera, ¿no? Se hablaba de que no había no tenían culpa de no conocer las Sagradas Escrituras, ¿sabes? Sí, En referencia a los indígenas. no, claro. Y se les defendía, se defendía el valor de su vida externo. Aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos diciendo que no, que son un riesgo para la sociedad en tanto que pueden perturbar la fe de los demás, Como los posmodernos. como los Ahora. posmodernos, como los posmodernos. Y otra también del artículo 4, justamente después, la Iglesia, por la institución del Señor, extiende a todos su caridad, no solo a los amigos, sino también a los enemigos y perseguidores. A tenor de las palabras de San Mateo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, a ver por dónde va por aquí, porque después de esta frase es complicado, pues bien, a la caridad incumbe no solamente querer, sino también procurar el bien del prójimo. Pero hay un doble bien. Está el primero, el bien espiritual, que es la salvación del alma, y al cual se encamina principalmente la caridad. Ese bien debe quererlo cualquiera, a los otros por caridad. Por eso, desde ese punto de vista, admite la Iglesia a penitencia a los herejes que vuelvan, aunque sean relapsos, pues en este modo los incorpora al camino de la salvación. Y aquí viene el punto. Tú te puedes convertir. Tú eres indígena y estás obligado a convertirte. Más cuando admitidos reinciden, es una muestra de su inconstancia en la fe. Por eso, si vuelven, son recibidos a penitencia, pero no hasta el extremo de evitar la sentencia de muerte. No hasta el Total, extremo de evitar, la sentencia de muerte. o sea que, Sí, sí, vale, que les maten. vale. O sea que al pozo, ¿eh? Sí, sí, Vale, sí. vale. Los herejes es lo que tiene. En el fondo la herejía es un tema político, ¿no? Pues esta es mi contribución política a lo que dijo San Sí, Nicolás. claro. A ver, también dijo más cosas, ¿no? La idea de guerra justa, no sé si vas a hablarnos ahora de ella. No, lo puedes comentar tú. Bueno, un poco. eh,
hay que decir que Santo Tomás eh, se opone un poco a, por así decirlo, a las ideas expresadas por San Agustín en la Ciudad de Dios. Para Santo Tomás, de hecho, si no me equivoco, es la monarquía no es elegida por derecho divino. No, claro, es el pueblo, sí, sí. Es el pueblo, por lo tanto el pueblo tiene derecho de enfrentarse a un tirano en caso de que el tirano, de hecho es la mayor forma de, de herejía, ¿no? Un tirano que se aleja de Dios es la mayor forma es la peor forma de gobierno. Y por eso el pueblo tiene, no, el pueblo, sí, el pueblo, ¿no? ¿Cuál es el término que utiliza? Sí, bueno, el pueblo. Sí. La cristiandad, ¿no? La cristiandad, vale, La el cristian... vulgo. claro, porque en el fondo la cristiandad es una palabra que hace referencia a todo el mundo, ¿no? En el fondo, al campesino es cristiandad. Pues la cristiandad tiene derecho y otros reyes si ven a un rey contrario a Dios, tienen la obligación de enfrentarse a él. Claro. Por eso es la guerra. Vale, Y ahí es donde está la idea de guerra justa, ¿no? La guerra justa es el momento en el que si hay causas, si hay motivos para, para realizar una guerra, motivos que normalmente están basados en la fe, se pueden hacer. Esa es la principalmente idea. La principal idea. sí, Hacen falta causas justas, que es lo que dice Aristóteles. Hacen falta un príncipe que siga, un rey que sea cristiano, o que de alguna manera que siga las ideas de Cristo. Y también hace falta evitar el mal, que esta guerra tenga el motivo de evitar el mal, encaminada a promover el bien o evitar el mal. Entonces, pues por ejemplo, enfrentarse a la batalla de Lepanto sería guerra justa, ¿no? O enfrentarse al claro. Imperio Otomano sería guerra justa. Enfrentarse por intentar conquistar una ciudad no sé, a otra ciudad, a otro país, a otro reino cristiano, no sería guerra justa. Claro. Un poco por ahí. También es curioso cómo el tema de la guerra justa porque es muy difícil cuadrarla dentro de las enseñanzas de la Biblia, ¿no? O dentro de él, sobre todo las enseñanzas de Jesús, ¿no? Sí, completamente. Bueno, Hay que hacer muchos tirabuzones, ¿no? Muchas doble volteretas. es que hay que diferenciar ya, sí, sí. Sí, El cambio que hay del Jesucristo histórico y lo que él decía y a la escolástica, vamos, es un camino sí. a estudiarse. Mm, pero bueno. Encontraron argumentos. Y poco más, ¿no? Yo creo que se puede Genial. dejar por aquí. Y solo Pues por decirlo, que igual es algo que igual alguien no sabe, pero todos los seguidores actuales, o bueno, todo seguidor de Santo Tomás, se le llama tomista, que es una palabra muy chula y que a mí me gusta mucho. El tomismo o tomista. Si alguna vez la leéis por ahí, que nos rayéis, es Santo Tomás. sí, sí, Supongo que no lo es sabrá todo el anónimo. mundo, pero oye, Bueno, no, no tiene por qué. no tiene por qué, pero es muy interesante. De hecho, actualmente, bueno, no sé, supongo que dentro de la teología la mayoría de gente sigue siendo tomista, ¿no? Es como la corriente Sí, me imagino, si eres más dominico, popular. Sí, 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 yo creo que seguro, ¿eh? Seguro, sí, seguro. sí, fácil. Vale, pues nada, decir que para Tomás de Aquino, bueno, ya lo has comentado tú más o menos, pero el Estado, el vivir en sociedad, no es como será en Hobbes una cosa artificial, sino que es natural. Es Hmm, una tendencia natural humana el vivir tal y como estamos viviendo. ¿De acuerdo? hmm. Que esto, claro, ya pues tiene una serie de implicaciones de lo más curiosas. Por ejemplo, todo lo que son cualquier clase de contractualismo y sus derivaciones está fuera de esto. Hmm. Como por otro lado es bastante lógico. Ya. Entonces las leyes naturales son fundamentales. Y luego, pues bueno, hay varias formas de gobierno. Las buenas son las buenas y las malas son las malas. ¿Vale? Es decir, una democracia buena es buena. Una aristocracia buena
De puta madre, es buena. Una monarquía con un monarca observante de la ley. Genial. Una demagogia, mal. Una oligarquía, mal. Una tiranía, mal. ¿De acuerdo? Entonces es algo así como que cuando lo bueno, bueno es. Sí. Las cosas bien hechas están bien hechas. Pues ya está. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esto más de aquí, ¿no? Yo creo que más o menos, oye, para no ser cansinos, hemos hecho un buen... Sí. Y un poco por comentar, bueno, los seguidores de Santo Tomás actualmente, los más famosos, la Escuela de Lovaina, que es Ujú. una escuela dentro de la Universidad de Lovaina, es más o menos Ni idea. reconocida. Y el autor más famoso, Karl Rahner, que es un tomista bastante famoso. De hecho, es un que intenta relacionar a Santo Tomás con Kant y a veces incluso con Heidegger. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Karl Rahner. Hostia. Karl Ese es el que Rahner. mata al Nexus 6, ¿no? No es... Sí, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Así que, por si os interesa, parece una persona interesante. Mierda de chiste hecho. Alumno Vale, de vale. Martin No, Heidegger, ¿eh? claro. Alumno de Martin Heidegger. ¡Ojo! Buah. Cuidadito. Lo mejor Tomista siempre sale, ¿eh? heideggeriano. Tomista y alumno de Martin Heidegger. La verdad que menuda mezcla explosiva. Mm. Vale, pues nada. Esto ha sido Filosofía Caduca. Esto ha sido Santo Tomás de Aquino. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, Jorge, ha sido un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo, que es el desarrollo y avance técnico en bueno, en el mundo helenístico. Qué bonito. Qué bonito. Tema que Tema. podría ser perfectamente, o sea, está aquí dentro de la historia de la filosofía, Sí. Podría estar en pero historia, ¿no? ¿qué? Que podría estar en historia este tema, ¿no? No, este tema es, o sea, dentro de, de los temas de historia de la filosofía, que son del 47 al 71, Sí, sí. está dentro de esos, No, no, pero no pero me se habla refiero de dentro del continuidad. tema de historia, en las proposiciones de historia. Ah, sí, vale, vale, sí, sí, eso es, sí, no te estaba entendiendo. Sí, sí, yo creo que es un tema. ¿Dónde está la filosofía ahí? Bueno, No la hay, pero bueno, no. no pasa nada. Pues Pues nada, Jorge, nos vemos. que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.